Nadie rompió estos dispositivos. Alguien los apagó a distancia desde un servidor, a mediodía del 28 de febrero de 2025. Costaban $699. La empresa había levantado 230 millones para reemplazar al smartphone, y aún así solo duraron 323 días. El motivo real detrás del cierre es lo que nadie contó. Hoy abrimos en canal el Humane AI Pin, el wearable que iba a hacer desaparecer la pantalla. Vamos a seguir el rastro completo, el dinero, la promesa, la reseña que lo hundió y la autopsia final, etapa por etapa, con cifras en cada corte. Antes de vender una sola unidad, Humane ya había recaudado $230 millones. Entre sus inversores, Sam Altman, Microsoft, Qualcomm, LG y Volvo. Time lo nombró uno de los mejores inventos de 2023. Ese respaldo hace más claro lo que encontramos en la mesa. La promesa nació en un escenario TED, en abril de 2023. Imran Chaudhry, ex diseñador de Apple durante 20 años, subió con un pin en el pecho. Contestó una llamada sin teléfono. Proyectó un menú láser sobre su propia mano. El público aplaudió una idea: tecnología que desaparece. Fue una demostración impecable, sin un solo fallo en vivo. Nadie preguntó cuánto tardaba en responder. ¿Qué prometía exactamente el pin? Sin pantalla, sin apps, sin teléfono. Se pegaba a la ropa con un imán. Lo tocabas y hablabas. Traducía en tiempo real. Identificaba comida con la cámara. Respondía preguntas con modelos de OpenAI y proyectaba texto en tu palma. Un asistente que vivía en tu solapa, no en tu bolsillo. En el papel era el fin de mirar hacia abajo. El calendario importa, porque todo pasó muy rápido. Humane se fundó en 2018, con Chaudhry y Bethany Bongiorno, también ex-Apple. 5 años de silencio y contratos de confidencialidad. Presentación oficial en noviembre de 2023. Primeras entregas el 11 de abril de 2024. Desde ahí, el reloj del producto empezó a correr hacia el 28 de febrero. Ahora el precio, la primera incisión seria. El pin costaba $699. A eso sumabas $24 al mes, obligatorios para el plan de datos con T-Mobile. Sin esa suscripción, el aparato no funcionaba. Toda su inteligencia vivía en servidores ajenos. Comprabas el hardware, pero alquilabas el cerebro. Retén esa frase hasta el final. Es el corazón de esta autopsia. En el escenario funcionaba. En la calle, no. Las respuestas tardaban entre 5 y 10 segundos. El proyector láser se volvía ilegible bajo el sol. El aparato se calentaba tanto que se apagaba solo. La batería no aguantaba una jornada. Y pesaba en la ropa, 54 gramos entre el pin y su imán con batería. Cada defecto por separado era tolerable. Juntos, no. El 11 de abril de 2024, el pin llegó a los compradores. 2 días después, Marques Brownlee, el reseñador de tecnología más visto del planeta, publicó su análisis. El título era una sentencia: el peor producto que había reseñado en su vida. Millones de personas lo vieron en cuestión de días. La acción no cotizaba, pero la confianza sí. Sube la tensión gradualmente. Su frase completa fue más cruel por lo justa. El peor producto que he reseñado, por ahora. Ese por ahora era la clave. No decía que la idea fuera mala, decía que este aparato, en 2024, no estaba listo. Humane respondió que el reseñador era injusto. El daño ya estaba hecho. El debate público pasó del asombro a la burla. Los números internos contaban algo peor que la burla. Aquí está el giro. En agosto de 2024, documentos internos revelaron cuántos Pines existían realmente en el mundo. Alrededor de 10,000 unidades vendidas. 10,000. Una empresa de $230 millones, con 200 empleados y una fábrica detrás, había colocado 10,000 aparatos en 4 meses de mercado. El dato salió publicado en The Verge, no en un comunicado oficial. Ese mismo reporte traía la cifra que define esta autopsia. Entre mayo y agosto de 2024 se devolvieron más pines de los que se vendieron. El flujo se invirtió. La empresa perdía usuarios más rápido de lo que los ganaba.
Para agosto, quedaban unos 7 millones de dispositivos activos en el mundo entero. Un producto puede sobrevivir a una mala reseña, no a esto. El PIN no fue el único cadáver de esa temporada. En abril de 2024 también salió el Rabbit R1, un asistente naranja de $199. Recibió reseñas igual de duras. Dos precios opuestos, el mismo diagnóstico. Prototipos vendidos como productos terminados. La diferencia es que el Rabbit costaba menos de un tercio y no exigía suscripción mensual. Cuando dos productos fallan igual, el problema no es la marca. Los Pines devueltos tenían un problema técnico curioso. Cada aparato estaba atado a una línea de T-Mobile y Humane no podía reasignarla. Eso significaba que un Pine devuelto no se podía reacondicionar ni revender. Se convertía en basura electrónica el día que volvía a la caja. La prensa estimó cerca de $1 millón en aparatos muertos acumulados en un almacén. Mira lo que hizo el precio en menos de un año. Salió a $699 en abril de 2024. En octubre bajó a $499, un recorte del 29% sobre un producto recién nacido. El descuento no movió la aguja de las ventas. 5 meses después valía 0, porque dejó de encender. Pocas curvas de precios son tan honestas sobre la salud de una empresa. En junio de 2024 llegó otro golpe. Humane pidió a sus clientes dejar de usar el estuche de carga por riesgo de incendio. La celda de batería venía de un proveedor externo y podía sobrecalentarse. El accesorio que alargaba la autonomía del PIN quedó prohibido por la propia empresa. Mientras tanto, en las oficinas ya se buscaba comprador. Compara 3 números y tendrás toda la historia financiera. Humane levantó $230 millones de sus inversores. En mayo de 2024, buscó vender la empresa por hasta 1.000 millones. En febrero de 2025, HP la compró por 116 millones. Menos de la mitad de lo que había recaudado, y apenas una novena parte de lo que pedía. El mercado le puso precio al futuro que vendía. Conviene ver qué compró HP exactamente. Compró el sistema operativo Cosmos, más de 300 patentes y solicitudes, y al equipo de ingeniería completo. Fundó con ellos un laboratorio interno llamado HPIQ. No compró el producto, no compró a los clientes. Los compradores del PIN no aparecían en ninguna cláusula del acuerdo. Ese detalle explica lo que ocurrió 10 días después. El 28 de febrero de 2025, a las 12 del mediodía, Humane apagó sus servidores. Todos los Pines del mundo dejaron de llamar, de responder, de traducir. Lo único que siguió funcionando fue el indicador de batería. Un aparato de $699 reducido a un medidor de su propia carga. Eso es lo extraño que te anuncié al principio. No fallaron, los desconectaron. Los reembolsos solo cubrieron a quienes habían comprado en los 90 días previos. El resto se quedó con un PIN metálico sin función. Ninguna ley obligó a nada, porque el aparato nunca prometió funcionar sin nube. Esa es la lección forense. Cuando el cerebro del producto vive en un servidor ajeno, no compras un objeto, compras un permiso revocable. Y ese permiso caduca cuando la empresa deja de existir. Hay una división que resume el desastre. $230 millones repartidos entre 10.000 unidades vendidas. Da $23.000 quemados por cada PIN que llegó a una solapa. El cliente pagó $699. El inversor puso 33 veces esa cifra por el mismo aparato. El fracaso no fue el precio, fue la escala. Ningún margen del mundo cierra esa brecha. Momento del diagnóstico. Monitor de signos vitales encendido. ¿Vivo o muerto? El Humane AI PIN recibió $230 millones, vendió 10.000 unidades y fue apagado a distancia 323 días después de su primera entrega. No hay servidor,
No hay empresa, no hay actualización posible. El dictamen es cadáver. No estaba adelantado a su tiempo, estaba incompleto y cobrado por adelantado. ¿Qué promesa abrimos la próxima semana? Pídela en los comentarios. Lo que te llevas a casa, si la inteligencia vive en la nube, el aparato es prestado. Si esto te sorprendió, mira nuestro video de Klarna y la IA. Suscríbete.